compartir hoy lo que es el penúltimo de los mandamientos, que es el 9º mandamiento. Y a mí me llena de gozo y de alegría poder presentar esta mañana en el 9º mandamiento a un hermano que quiero mucho, que me distingue su amistad, que es el hermano Melvin Beltré. Así que, hermano Melvin, mientras te acerca, yo te acerco el púlpito. Que el Señor te bendiga. Te traiga al púlpito. Cuando el que carga el púlpito no viene, es un problema. Sí. Aquí está. Que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, saludos hermanos. Qué gozo y qué privilegio estar nuevamente aquí frente a ustedes hoy. Resulta extraño, pero en el programa que tenía la iglesia originalmente, no era este el mandamiento que a mí me tocaba predicar. A mí me tocaba predicar no mentirás, y yo tuve que suspender un poquito, 2 semanas, mis estudios en el Instituto Bíblico para dedicarme de lleno a preparar, ¿verdad?, el sermón No Mentirás, que ese era el que me correspondía. No matarás, perdón. Sí. Pero yo realmente, después de esto, imagínense ustedes, porque la palabra de Dios, si algo requiere el Señor, es que nosotros seamos fieles administradores. Y eso requiere preparar una predicación, requiere realmente un esfuerzo, diligencia, y uno tiene que dedicarse a fondo. Y yo me sentí un poquito mal, y yo dije, pastor, ¿qué pasó? Bueno, pero realmente él me explicó, y la providencia del Señor por asunto del huracán y esas cosas no se dieron. Pero Dios, en las cosas del Señor no hay casualidad. Dios no quería que yo predicara sobre ese mandamiento, porque casi siempre Dios quiere que nosotros vayamos al sitio donde realmente somos más confrontados. Y fue precisamente en este mandamiento donde yo resulté seriamente confrontado. Así que yo espero, en la gracia del Señor, poderle transmitir lo que fue mi experiencia en este paseo por las Escrituras. Y bueno, vamos a estar hablando. Yo quiero, por favor, si son tan amables, me acompañen a Éxodo capítulo 20, versículo 16. Como ya el pastor dijo, nosotros vamos a estar hablando hoy sobre el 9º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice así la santa palabra de Dios: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. En cierta ocasión, había un mercader que era griego, bastante adinerado, y él preparó un banquete, quería preparar un banquete para sus amigos, para sus amistades más distinguidas, más cerca, y él preparó todo, y entonces él, a su siervo, él le ordenó que fuera al mercado a comprar el plato más exquisito que él pudiera encontrar en el mercado. El siervo obedientemente fue al mercado, compró la comida más exquisita que él encontró en un bello plato adornado con un fino paño encima, todo bien bordado, y se lo llevó a su amo, ¿verdad? El mercader, cuando destapó, ¿verdad?, el paño y miró en el plato, él se quedó asustado y él dijo: lengua, ¿qué es esto? ¿Es esto el mejor plato que tú encontraste en el mercado? A lo que el siervo le dijo: sí, señor, ese es el mejor plato que hay en el mercado, porque es con la lengua que usted pide agua, dice mamá, hace amistades, conoce personas, distribuye sus bienes, se comunica, dice Dios mía, hace negocios, dice yo te amo. Bueno, el mercader, no muy satisfecho con la sabiduría de su siervo, él quiso probarlo nuevamente. Y en esta vez le ordenó que fuera al mercado a conseguir el plato más detestable que él pudiera encontrar. Bueno, el siervo obedientemente volvió al mercado, buscó en el mercado y consiguió el plato más detestable que él pudiera conseguir.
Hizo lo mismo, buscó un plato bien fino, un mantel, todo adornado, todo bonito, y volvió y se lo llevó. El mercader, ansioso por conocer cuál era el plato más detestable, cuando ve lo que es, dice, lengua otra vez. Y él le dijo, sí señor, y esta vez él lo dijo con un poco más de altivez, sí señor, ese es el plato más detestable, porque es la lengua que condena, que separa, que provoca intrigas, celos, es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La lengua expulsa, aísla, engaña al hermano, responde a la madre, ofende al padre. No hay nada mejor que la lengua, no hay nada peor que la lengua, depende del uso que usted le dé. El siervo, sin esperar respuesta, hizo reverencia y se fue. Mis amados hermanos, la lengua es un instrumento maravilloso creado por Dios, siempre que nosotros le demos un uso adecuado. Pero cuán destructiva podría ser si nosotros le damos un mal uso. Fíjate cómo Santiago la describe. En Santiago capítulo 3, y voy a estar leyendo del 1 al 10, dice lo siguiente, así Santiago lo describe, el apóstol Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, ahora viene la comparación, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Como nosotros podemos ver, hermanos, la Biblia, no solamente este texto, está llena, repleta de textos que nos advierten a nosotros cuál es el uso que nosotros debemos darle a la lengua, a nuestro hablar. Por ejemplo, en Proverbios 18, 21, y perdónenme si no le doy tiempo porque quiero avanzar. Proverbios 18, 21 dice lo siguiente: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense, hermanos, cuál es la capacidad que tiene nuestro hablar. Y Matthew Henry, comentando en este texto, dice lo siguiente: más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua falsa o injuriosa. Y es precisamente, hermanos, sobre el uso de la lengua que trata este noveno mandamiento. No dirás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Habiendo visto esto, entonces vamos a ver, en primer lugar, cuál es el enfoque primario de este mandamiento. El enfoque primario. Bien, el enfoque primario de este mandamiento, hermanos, era el testimonio que un testigo podría haberse obligado a dar, a declarar en un tribunal. En Israel, los juicios eran bastante sencillos, se celebraban de una manera muy sencilla, o sea, no tenían la complejidad de los juicios que nosotros tenemos hoy en nuestras cortes, ¿verdad? No había medida de coerción, no había reenvío de causa, muchísimas otras cosas más, nada de esas cosas. Casi siempre esos juicios se celebraban en la jurisdicción a cargo de los ancianos de la iglesia, de los ancianos, ¿verdad?, que gobernaban Israel, y también habían jueces que estaban nombrados, ¿verdad?, como vamos a decir los jueces de hoy, nombrados para que juzgaran los asuntos de tipo judicial.
Pero, hermanos, el veredicto, la solución a los problemas mayormente se determinaba por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, que para una persona ser condenada a muerte, bastaba el testimonio unánime de 2 de los 3 testigos. Es decir, hermano, que como nosotros podemos ver, esto era un asunto muy serio, bastante serio, y Dios le dio instrucciones a Moisés muy precisas sobre este asunto. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7, Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: por dicho, Dios le instruyéndole a Moisés, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. No sé si ustedes escucharon que dice que la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. ¿Por qué? Dios está poniendo un gran peso aquí, hermano, sobre los testigos. La mano de ellos eran los primeros que tenían que arrojarle la piedra al que ellos estaban acusando. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil mentir. Pero, hermano, cuando usted que tiene que tirarle la primera piedra al que usted está acusando, usted tiene una carga de conciencia mucho mayor. O sea, Dios tomaba esto muy serio. Porque ¿qué sucedía si que estaba acusando, los testigos hubiesen dicho un mal testimonio, es decir, un testimonio que no se correspondía a la verdad? ¿Qué sucedía? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 21. Deuteronomio 19, versículo 16 al 21. Cuando se levantare testigo falsa contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios dio este mandamiento? Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Unos testigos falsos, si se descubría que ellos habían mentido, ellos iban a recibir la pena que iban a recibir al que ellos estaban acusando. Así era la cosa. Es decir, hermano, porque esto era considerado un crimen ante los ojos de Dios. De manera que esto nosotros debemos de pensar seriamente sobre lo que esto significa, el falso testimonio, ¿verdad? Bien, habiendo visto entonces el enfoque primario del mandamiento, veamos ahora a la luz de las Escrituras cuál es el alcance real de este noveno mandamiento. En otra palabra, ¿cuál es el espíritu que hay detrás de la letra? Nosotros hemos estado aquí estudiando el Decálogo, ¿verdad? Y nosotros hemos visto, estamos por el noveno mandamiento. Y como nosotros hemos visto, siempre vemos que hay enseñanzas que van más allá de la letra. Por eso Cristo, cuando confrontaba a los fariseos, le decía, ellos pensaban, no cometerás adulterio. Ellos pensaban que si no habían tenido relaciones fuera, ellos no habían violado el mandamiento. Sin embargo, Cristo le decía que si ellos habían mirado para codiciar el espíritu de la ley, eso es lo que es el espíritu de la ley, ellos habían pecado. Entonces, ¿cuál es el espíritu que hay detrás de este noveno mandamiento? Bueno, hermanos, por lo menos este mandamiento protege 2 cosas. Dios lo dio para proteger al menos 2 cosas. En primer lugar, este mandamiento protege la reputación ajena, y en segundo lugar, este mandamiento protege la verdad. Este mandamiento protege la reputación ajena, y en segundo lugar, este mandamiento protege la verdad. Y es básicamente de esto que se ocupa el noveno mandamiento. En Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2, Dios tiene una querella contra todas las naciones del mundo. ¿Cuál era esa querella? Oseas capítulo 4, versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nosotros encontramos 6 cosas que ya predicamos aquí sobre eso que Jehová aborrece. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En otra palabra, el chisme. Nosotros tenemos aquí una lista de pecados que Dios aborrece, y entre ellas, como hemos visto, está, ¿verdad?, el hablar mentira, la lengua mentirosa, está el falso testimonio y el que siembra discordia. De manera, hermano, que por lo que nosotros podemos ver en estos dos textos, nosotros no podemos limitar el 9º mandamiento a lo que sucedía en un tribunal judicial en Israel. Este mandamiento va más allá, ¿verdad? Y de eso prácticamente es lo que trata este 9º mandamiento. Yo, por el asunto de la limitación del tiempo, yo voy a estar hablando de lo que tiene que ver con la santificación de la reputación ajena. No voy a entrar mucho en el aspecto de la verdad porque eso requeriría otra enseñanza y no hay tiempo para eso. Entonces, veamos entonces la reputación ajena, ¿verdad? Vamos a entrar ya directamente. ¿Cuál es la importancia de la reputación ajena? Bueno, hermanos, como nosotros podemos ver en el Decálogo, hay un orden. Y Dios no hace las cosas por casualidad. Siempre, cuando Dios pone una lista, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque siempre Dios tiene un propósito detrás y hay una secuencia lógica que nosotros debemos prestar atención. Si nosotros vemos en Éxodo capítulo 20, Dios está prohibiendo la deshonra a los padres, ¿verdad? En el 6º mandamiento Dios está prohibiendo el adulterio. En el 7º mandamiento Dios prohíbe el hurto. En el 8º mandamiento, es decir, nosotros vemos una serie de pecados, de delitos que Dios prohíbe. Ahora bien, ¿cómo podían juzgarse esos delitos si no hubiese un tribunal que los condenara? Fíjese cómo cuadran todas las cosas. En Dios, ¿verdad?, siempre hay un orden. Y de eso es que trata primeramente este mandamiento. Debe existir un tribunal, hermano, que se encargue de juzgar todas las transgresiones a la ley, pero este juicio, con que se va a juzgar, debe de ser de una manera imparcial, debe de hacerse adecuadamente. Porque es tan malo que un criminal, un depredador, un ladrón estén en la calle como si nada, que una persona inocente entonces esté cumpliendo una condena sin haberla cometido. De manera que siempre Dios procura que haya justicia, que las cosas se hagan de una manera justa. Nosotros hemos oído de muchísimos casos, penosamente, en las que muchísimas personas han sido condenadas. Y luego de años y de años y de años y de años, después le dicen, no, se descubre que esa persona no hizo nada. O sea, realmente eso es algo serio, hermano. Y es algo que realmente preocupa bastante, ¿verdad? Entonces, esto es en lo que tiene que ver con la corte humana. Ahora bien, nosotros vamos a entrar a lo bueno ahora. Nosotros, en lo que tiene que ver, pero hay una corte que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Hay una corte interior que nosotros tenemos dentro de nuestra conciencia, y es en esta corte, en este tribunal interno, con el que nosotros juzgamos a las demás personas a la luz de lo que nosotros vemos que las personas realizan, o a la luz de las informaciones que nosotros recibimos de esa persona. Entonces luego nosotros nos formamos un juicio, ¿verdad? Entonces nosotros luego reaccionamos con la otra persona conforme al veredicto que ya nosotros nos hicimos en nuestra cabeza por esa información que recibimos, por lo que nosotros vimos. Y este es el punto que yo voy a estar recalcando, ¿verdad? Es decir, ¿qué persigue entonces, sabiendo que esta realidad de que nosotros tenemos este tribunal interno? ¿Qué persigue entonces este 9º mandamiento? ¿Para qué Dios lo dio? Bueno, hermano, este mandamiento nos llama a nosotros a proteger, cuidar, salvaguardar la reputación de una persona, así como nosotros quisiéramos que guardaran la nuestra. Voy a repetir. Este mandamiento nos llama a proteger, cuidar, salvaguardar la reputación de una persona,
así como nosotros quisiéramos que guardaran la nuestra. Un falso testimonio, hermanos míos, puede causar pérdidas irreparables no solamente a una persona, a instituciones. Y yo me pregunto, hermanos míos, ¿cuántos matrimonios han sido separados por un falso testimonio? ¿Cuántas amistades han sido rotas por algo que le contaron que no es real, o por un chisme o cualquier cosa de eso? ¿Cuántas iglesias han sido divididas por el mismo pecado? Por un chisme o un testimonio mal infundado. ¿Cuántos negocios se han ido a la quiebra? Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que tomar seriamente lo que Dios nos está mandando en este 9º mandamiento. Cuidado, hermano, con la reputación ajena. Mucho cuidado, hermano, con la reputación ajena. Por eso cuando Cristo resumió la segunda parte de la ley, Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y atención, esto no es un mandamiento. Cristo no nos está mandando a nosotros a que nos amemos a nosotros mismos porque nosotros nos amamos de más. Él está asumiendo que nosotros nos amamos. Él está asumiendo. Por eso, hermano, hoy en día, lamentablemente, nosotros tenemos muchísimas situaciones con problemas de personas, niños, personas que están un poquito deprimidas, que tienen situaciones, van a donde los psicólogos y los psicólogos le dicen, tú tienes una baja estima, tu estima está baja. Hermano, realmente, bíblicamente eso no existe. Y yo lo digo aquí con la autoridad de las Escrituras. El hombre no tiene baja estima, el hombre la tiene demasiada alta. Aún la persona que se quita la vida, él prefiere quitarse la vida antes de tener que pasar por situaciones difíciles en la vida, porque él entiende que él vale mucho, yo no voy a aguantar esto, voy a quitar la vida y se mata. O sea, aún la persona que se quita la vida, él se ama demasiado, que prefiere estar muerto. De manera, hermanos, que Dios nos está diciendo, así como tú amas tu vida y la cuidas, así tú debes también amar a tu prójimo. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 29? Pablo dice lo siguiente, que nadie jamás aborreció a su propia carne, sino, ¿qué hace? Que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció jamás su propia carne. Y Pablo no está hablando mentiras. Si la persona tuviera la estima baja, entonces esto contradeciría lo que Pablo está diciendo aquí, realmente, ¿verdad? De manera, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos tratar a la otra de una manera positiva, como Cristo nos lo enseña, a las personas, a nuestro prójimo, de la manera que nosotros quisiéramos que fuéramos nosotros tratados. ¿Cuánto tú valoras, mi hermano y mi amigo que estás aquí, tu propia reputación? ¿Cuánto tú la valoras? ¿Qué tanto te molesta cuando tú te enteras de que alguien está hablando a tus espaldas? ¿Te molesta eso? ¿Hasta qué punto te molesta? ¿Cómo tú te sientes cuando tú le dices un secreto a una persona que tú confiabas? Quizás un pecado que tú cometiste del cual tú te arrepentiste, o algo que tú hiciste en un momento de debilidad y tú lo confesaste. ¿Cómo tú te sientes si esa persona ahora viene y él se lo divulga y se lo dice a otra gente más para adentro? ¿Cómo tú te sentirías? Y lo peor aún, ¿cómo tú te sentirías que ya que esas personas tienen esa información, ahora ellos te van a tratar a ti a la luz de esa información que recibieron? Ellos van a reaccionar contigo de otra manera. ¿Cómo tú te sentirías? ¿De verdad te gustaría que la persona tuviera un poco más de cuidado con tu reputación? ¿Sí o no? El problema del chismoso, hermano, es que el chismoso es un cobarde. Porque el chismoso nunca dice la cosa de frente. No lo dice de frente y tampoco lo dice la persona correcta, ¿verdad? Él habla tras las espaldas y habla en contra de la reputación ajena, porque nosotros somos grandes en eso. Nos gustan más
las cosas negativas de la persona que las positivas, ¿verdad? ¿Qué tanto te molestan estas cosas a ti, mi hermano y mi amigo que estás aquí? ¿Qué tanto te molestas? Pues ese mismo cuidado tú debes tener con la reputación ajena. Ese mismo cuidado que tú quieres que tengan con tu reputación, tú debes de tenerla con la reputación ajena. A esto nos está llamando este noveno mandamiento. En Mateo capítulo 7, versículo 12, la Biblia dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuántos de nosotros obedecemos lo que se ha denominado la regla de oro? Este mandamiento, hermanos, si este sí es un mandamiento, nosotros tenemos que hacer positivamente, como ya dije anteriormente, lo que tú quieres que hagan contigo. ¿Cómo tú quisieras que los demás manejaran tu reputación? ¿Cómo tú quisieras? Pues así mismo tú deberías manejar la reputación de los demás, con el mismo cuidado que tú quieres que traten a la tuya. Como hemos visto hasta aquí, hermanos, este mandamiento entonces procura proteger la reputación ajena. Ya hemos visto su importancia. Ahora veamos en segundo lugar, y este es mi segundo encabezado, cuáles pecados están prohibidos en este noveno mandamiento. Bueno, en primer lugar, obviamente, hermano, está prohibido el dar falso testimonio contra tu prójimo, es decir, el mentir francamente con la intención de hacerle daño a otra persona, ¿verdad? El decir que una persona dijo lo que no dijo, o decir que una persona hizo lo que no hizo, ¿verdad? De manera, hermano, con la intención de dañarle la reputación o salvaguardar la tuya. Porque a veces nosotros mentimos y o hacemos algo, ensuciamos al otro para limpiarnos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso también está prohibido en este noveno mandamiento. Aunque este pecado no es muy común en el pueblo de Dios, hermano. Este pecado no es muy común en el pueblo de Dios, porque el hecho de que un cristiano se preste a inventar una mentira para hacerle daño a otra persona, realmente, hermano, yo personalmente creo que eso no debe ser o no es muy común en el pueblo de Dios. Pero ahora sí vamos a hablar de un pecado que sí es muy común en el pueblo de Dios, lamentablemente, ¿verdad? Y este segundo mandamiento prohíbe lo que tristemente, ¿verdad?, se conoce y como lo que es el chisme. Y en lo que queda de mi exposición yo voy a estar hablando de esto. El chisme, mi amigo y mi hermano, eso es una abierta y franca violación al noveno mandamiento, porque atenta directamente contra la reputación del otro, daña la reputación del otro. Y dicho sea de paso, déjame hacer una distinción. No es lo mismo un falso testimonio que un chisme. El falso testimonio es un falso testimonio. El chisme puede ser que sea verdad lo que te estás diciendo, ¿verdad? El problema del chisme es que tú lo estás diciendo a la persona incorrecta y tú lo estás diciendo tú estás proveyendo una información sin necesidad de proveerla, ¿verdad? Y de esta manera, al hacerlo así, tú estás afectando obviamente la reputación del otro. Proverbios capítulo 11, versículo 13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué te parece? Aquí no dice que el chisme es mentira. Aquí está diciendo, el que anda en chisme, ¿qué hace? Descubre el secreto. Ese es el pecado, descubrir el secreto, ¿verdad? Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué es un chisme para ti? ¿Qué es un chisme para ti? ¿Qué es un chisme? Un chisme es toda información de la índole que sea que pueda afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona incorrecta. Y lo voy a repetir. Un chisme es toda información de la índole que sea que pueda afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona incorrecta. Y yo dije, hermano, de la índole que sea, porque nosotros a veces chismeamos y no nos damos cuenta. Quizá porque no tenemos, ¿verdad?, una definición clara de lo que es el chisme, o porque no sabemos las implicaciones hasta dónde, ¿verdad?, el chisme tiene
sus tenazas, sus garras. De manera, hermano, que vamos a ver entonces algunas características del chisme para que nosotros tengamos una idea más o menos de lo que realmente encierra, ¿verdad?, este pecado que Dios aborrece con toda su alma. En primer lugar, cuando nosotros descubrimos una verdad o una supuesta verdad a la persona incorrecta, eso es un chisme. Cuando descubrimos una verdad o una supuesta verdad a la persona incorrecta, eso es una característica del chisme. En segundo lugar, cuando se descubre una información a otra persona sin necesidad de proveerla y sin el debido consentimiento de la persona involucrada. En tercer lugar, el dar a conocer una información que debía mantenerse en secreto, por lo menos delante de cierta persona, y no tiene que ser con palabras solamente, a veces con gestos. Fulano de tal, bueno, ya, hermano, usted no dijo nada, pero usted lo dijo todo ya. ¿Qué usted cree que la otra persona va a pensar? Ya usted acabó con esa gente ahí mismito. Cuando usted dijo así, ya lo hundió. Porque nada bueno va a pensar a otra persona, de esa persona, ¿verdad? Es decir, hermano, que el problema es que por la maldad de nuestros corazones, nosotros tendemos, hermano, a disfrutar el chisme. Nos encantan las noticias negativas de otros, más que las positivas. Y con el perdón de las hermanas aquí, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que las telenovelas gustan tanto? ¿Por qué? ¿Qué usted cree que llama? Hermano, es la intriga, es que es el chismoteo. Y eso mantiene intrigada a la gente. Ay, mira, qué mala, mira. Pero, wow, pero yo te lo digo. A veces justificamos hasta lo malo. Ay, el infeliz. Ahora, a veces justificamos, pero espérate. Yo respeto a fulano con todo mi corazón, pero acaba de acostarte con uno anteriormente, con el que era anterior tuyo, y lo respeta. Entonces, este tipo de cosas, hermano, realmente a veces nosotros disfrutamos eso, y eso no debe ser así. Eso nosotros no debe ser así, hermano. Un chisme tiene un sabor dulce, pero es hiel para nuestra alma. Es un pecado abominable a los ojos de Dios, porque tiene la intención clara de destruir la reputación ajena. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano? Nosotros no debemos tolerarlo, no debemos congraciarnos con él, y debemos resistirlo con todas las fuerzas de nuestra alma, tanto al chisme como al chismoso. Tanto al chisme como al chismoso. Cuando una persona, hermano, viene ante ti contándote algo de otra persona negativa, lo primero que tú debes de hacer es preguntarle, ¿para qué tú me estás diciendo eso a mí? ¿Qué tú quieres que yo haga con esa información? Salmos capítulo 15, versículo del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte, en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Aquí viene lo bueno. Ni admite reproche contra su vecino. Ni admite reproche contra su vecino. Levíticos capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. El chisme, mis amados, no solamente destruye la reputación de una persona, sino que también destruye las relaciones entre las personas. Entre las personas. Un chismoso es un cobarde, nunca da la cara, a él le encanta saber, le gusta que le cuenten. ¿Para qué? ¿Para ayudar? No, no es para ayudar. Es para divulgarlo. Y cuando lo divulga, hermano, entonces provoca contiendas y provoca divisiones. Yo quiero hacer una aclaración. No toda información negativa que se transmite de otra persona necesariamente es un chisme. No toda información que se transmite de una manera negativa de otra persona necesariamente es un chisme. Usted tiene un hermano carnal, un hermano de la iglesia, y ese hermano viene a donde usted y le confiesa que él hizo algo malo, o usted lo ve haciendo algo incorrecto. ¿Qué usted debe de hacer con ese hermano? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es llamarlo a él, ¿verdad? Y hablar con él, advertirle, ¿verdad? Pero usted no debe dejar eso ahí. Usted tiene que decirle a él, usted tiene que ir ante los padres de él y advertirle
sobre lo que ese muchacho hizo, porque quizás eso atenta contra su vida, contra su alma. Y usted no está chismeando, porque sus padres son responsables y ellos tienen el deber de saber lo que está pasando con su hijo. Si un hermano peca contra ti en la iglesia, o tú ves a un hermano pecando, ¿qué tú debes de hacer? Bueno, hermano, para eso está Mateo 18. ¿Es la china? Nosotros debemos aplicar Mateo 18, ir, llamar al hermano y decirle al hermano que él ha pecado, pero a la misma vez nosotros debemos urgirlo a él, a que vayan de los pastores y él le cuente lo que está pasando. Porque, hermano, nosotros no podemos permitir que el testimonio de Cristo, que el testimonio de la iglesia, que el testimonio del evangelio sea echado por el piso. Debe de hacérselo saber, debe de urgirlo a que hable con los pastores. Y si él no lo quiere hacer, entonces usted debe de decirle a ese hermano que usted vio que pecó, mira, yo responsablemente se lo voy a hacer saber a los pastores, porque el testimonio de Cristo, del evangelio y de la iglesia está en juego. Y deben de tomarse la medida del lugar correctiva. De manera, hermano, que no todo lo que nosotros, no toda información que se divulga, hay situaciones que son atenuantes, es un chisme. Por ejemplo, hay un ejemplo bíblico sobre esto. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de Pablo escribiendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Ustedes ven, esa familia informó al apóstol Pablo de una situación que se estaba presentando en la iglesia de Corintios. Habían contienda, yo soy de Pablo, tú eres de Apolo, yo soy el otro, y ahí cada quien cogió por su lado. Ellos informaron al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía que enterarse como apóstol de la situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribe esta carta con el fin de corregir esas cosas, y él le dice, no, nosotros somos todos de Cristo, basta ya de estas divisiones, ¿verdad? El problema del chismoso, hermano, es que él no cumple con Mateo 18. No, él va de una vez y él quiere que otros se enteren, y a veces lo hacemos de una manera piadosa, a veces lo hacemos de una manera muy piadosa. Mira, hermano, yo te estoy contando esto aquí, pero yo le quiero que tú ores por él. Pues a ver, él es un buen hermano, pero entre tú y yo que no salga de nosotros. Mira, yo te dije esto, pero eso no quita que él es un siervo de Dios. Cuidado, el ungido. Ese hermano, mira, tú lo ves fajado aquí en la iglesia, es un hombre que trabaja muchísimo. ¿Entiendes? Ese es un hermano excelente. Chismeé de una manera piadosa y tranquilizo mi conciencia porque lo hice piadosamente. No, hermanos, eso realmente está incorrecto. Eso no debe de ser. Eso es una forma incorrecta de nosotros manejar las informaciones. Otra forma de chismear es pidiendo consejo. Tú sabes que fulano de tal me hizo algo a mí y yo quisiera que tú me aconsejes qué yo debo de hacer. Hermano mío, pero tú tienes Mateo 18, hay que dice en la escritura, ve y habla con él. Tú no tienes que buscar consejos, pero hay situaciones complejas en las que a lo mejor tú sí debes de buscar consejos, pero hermano, cuida de no divulgar el nombre de la persona y tampoco te pongas a dar pistas que el otro hermano diga, pero ya yo sé quién es. Tú tienes que cuidar la reputación de la otra persona, hermano. Y por esto es que el chisme daña la reputación ajena, hermanos. Nosotros debemos de confrontar directamente a la persona que ha pecado, independientemente de cómo él reaccione con nosotros, porque a veces no va a reaccionar bien. Pero ¿qué dice las Escrituras? Nosotros debemos temer a Dios y no a los hombres. Debemos confrontar a ese hermano. ¿Cómo podemos luchar contra el chisme? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hermano, lo primero que si tú has sido convicto de pecado, lo primero que tú tienes que hacer, hermano, es arrepentirte, como lo hice yo. Arrepentirte de tu pecado sabiendo que nuestro Dios es misericordioso. Pero ¿qué más tú debes de hacer?
En segundo lugar, tú debes orar. Orar como Cristo nos enseñó, que Dios nos libre del mal. Que Dios nos libre del mal. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Nosotros debemos, hermano, pedirle a Dios que nos libre del mal y que ponga guarda en nuestra boca. En tercer lugar, tú debes pensar antes de hablar. No debes de hablar primero y pensar después. No, tú debes pensar antes de hablar en dependencia del Espíritu de Dios, y tú debes de preguntarte para ti mismo, ¿es necesario que yo diga esto? ¿Es edificante? ¿Lo haría Cristo si estuviera en mi lugar? Proverbios capítulo 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. En cuarto lugar, hermano, nosotros debemos pensar en los efectos negativos que el chisme produce. ¿Qué hace el chisme? Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, hermano, destruye la reputación ajena en una forma que a veces no puede ser recobrada. Tan pronto se echa a correr un rumor, ¿verdad? Una persona que está hablando a la espalda de otra y levanta esos rumores, hermano, esa información no hay forma a veces de poder detener el mal que eso va a acarrear y va a esparcir. En quinto lugar, hermano, el chisme provoca la ira, el desaliento y la amargura. Cuando una persona se entera, hermano, de que han estado hablando de él a sus espaldas, ahora ese hermano va a tener que lidiar con una conciencia, ¿verdad? Con los efectos negativos que va a producir en su conciencia, que inevitablemente se apoderarán de él. Eso le va a producir a veces ira, le va a producir desaliento, le va a producir amargura. Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera se resbalará. Algunos hermanos se han visto obligados a abandonar iglesias, hasta algunos se han visto tentados a apostatar de la fe o abandonar el servicio que le hacen al Señor. Todo por un chisme. Todo por un chisme. Una última exhortación, mis amados hermanos, y con esto termino. La Biblia dice en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Nunca, mi hermano, pagues el mal con otro mal. Si han chismeado de ti, nunca te dediques a chismear contra aquel que ha chismeado contra ti. No, mi hermano, es tu deber orar por los que te difaman. Es tu deber orar. Más aún, es tu deber hacerles bien en lo que puedas. Órale al Señor y dile, Señor, sé tú mi vindicador. Vindícame tú, Señor. La Biblia dice en el Salmo 17:2, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Y tú, mi amigo, quizás tú hayas sido víctima del chisme en alguna ocasión, pero déjame decirte que Dios te juzgará a ti por todas las cosas que nosotros hemos hablado aquí, por todas las veces que tú has dañado la reputación ajena. La Biblia dice en Mateo 12:36, Cristo hablando, mas yo digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y cada vez que tú chismeas, tú estás violando esta advertencia del Señor. Por eso te predicamos el Evangelio de aquí del púlpito. Porque en Dios hay perdón, en Cristo hay perdón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y todos tus pecados serán perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Y Dios te dará a ti la capacidad para tú lidiar efectivamente con este mal de una manera eficaz. Que el Señor bendiga su palabra. Los invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos a Cristo, Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Nosotros te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que podamos, Señor, cada día entender estas verdades y que podamos ponerla por obra, Señor, para que Cristo, solo Cristo, sea exaltado y podamos el testimonio del Evangelio de Cristo, Señor, de nuestra iglesia.
Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.